tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente el encuentro aquí en Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba, de toda la familia que está en casa, y hoy con ganas de charlar, de debatir y de pensarnos en qué situación estamos los cordobeses. Es por ello que estoy muy bien acompañada. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Los voy a presentar. Está con nosotros Silvia Quevedo, que es dirigente de Barrio de Pie, y también nos acompaña el doctor Hugo Pizzi, que es profesor universitario, que es infectólogo y epidemiólogo, que nos va a poner un poquito al tanto de en qué situación estamos, Doc. Digo, pienso en la película de terror que vivimos, ¿no? Con el COVID, los años, el año anterior, en todas esas escenas, y hoy parece que, no sé ustedes, pero digo, en mi entorno yo tengo mucha gente allegada con COVID o por lo menos con síntomas, y sin embargo lo vivimos de una manera diferente, ¿no? Ya no se ve tanto el barbijo, estamos más relajados. ¿Cómo estamos actuando, doctor? La indiferencia de la gente nos va a traer muchos problemas. Hay muchos casos, el índice está subiendo, y muchas de las personas creen que porque haya 100 muertos semanales eso es poco. Eso es una tragedia, especialmente cuando uno tiene las herramientas para poder evitar esas muertes. Y nadie debe estar descuidado y dejar de mirar que llegamos casi a los 130.000 óbitos en el país. Esos son pueblos enteros, ciudades medianas enteras y demás. Es algo terrible lo que está sucediendo, y esto da toda la sensación, por todas las cuestiones predictivas, matemáticas y biológicas, que va a durar mucho más de lo que la gente cree. Ahora, ¿dónde está el problema? Que tenemos la herramienta, aprendimos a defendernos de un enemigo desconocido con una gran capacidad destructiva, y se nos están venciendo las vacunas. ¿Por qué, doctor? Digo, me acuerdo en esa época de desesperación por las vacunas. Se están venciendo porque tenemos muchas vacunas de distintas marcas y no tenemos brazos. La gente ha dejado de ir a vacunarse. Por ejemplo, hay 4 millones con una sola dosis. Eso es estar mal vacunados. Hay casi 10 con 2 dosis. Es estar mal vacunados. Dicho de otra manera, todos los muertos del mundo, que prácticamente oscilan alrededor de 15 millones, no los 8.400.000 que se dijo en un momento, son personas que no tenían vacunas o tenían una dosis o 2 dosis. Por lo tanto, quien quiera sortear este invierno, que va a ser un invierno duro, y evitar la muerte o la internación, tiene que tener mínimo 3, ideal 4 vacunas contra COVID. Tal cual, tal cual. Digo, Silvia, pienso en los barrios, ¿no? Y pienso también en la capacidad de respuesta que tuvieron los barrios, porque el COVID le ha pegado muy duro, muy fuerte, y ahí se vio, ¿no?, la capacidad de respuesta de las organizaciones sociales, de cómo se han parado ante la crisis. ¿Cómo está hoy el barrio? Creo que hay que analizar varias cosas, ¿no? Venimos de situaciones de extrema vulnerabilidad. Creo que la pandemia dejó en evidencia una situación de una fractura social muy importante. Se logró visibilizar una desigualdad muy profunda que existe en nuestro país cuando se empezaba a plantear lo del aislamiento, el lavado de manos, sanitización. Era muy difícil poder hacerlo porque en una casa viven 2 o 3 generaciones. Es difícil porque también es que nosotros nos dimos cuenta que había casas que no tenían agua potable, vivían en piso de tierra y techo de nylon. Para nosotros no fue una novedad, era una realidad concreta. Y en ese marco y en ese desarrollo también nos dimos distintas estrategias y generamos los distintos dispositivos. Por eso planteamos desde el principio el barrio cuida al barrio. Empezar a tejer lazos solidarios, que era lo más importante. Los movimientos sociales, la iglesia, las organizaciones de la sociedad civil se pusieron a disposición y se pusieron al hombro una tarea fundamental, que era informar sobre la sanitización, sobre la vacunación, llevarle un alimento a las familias que no lo tenían. Se desarrolló una serie de dispositivos que permitían que muchas familias tuvieran algo para comer, que tuvieran los elementos de higiene, y creo que eso es muy importante remarcarlo, fue la tarea de las mujeres. Las mujeres como promotoras de salud, las mujeres como se convirtieron en psicólogas, se convirtieron en nutricionistas, se convirtieron en cocineras, se convirtieron en enfermeras. Fueron en ese momento, creo que una parte muy importante para que una situación social no estuviera en la peor condición de las que pudimos atravesar, ¿no? ¿Y hoy cómo está el barrio?
Y hay una situación de fragilidad, digo, porque también hay una situación económica muy compleja. Sí. Digo, no es una situación fácil, es una situación que además la complejidad de una situación económica que acompaña, la situación de inflación. Digo, cuando nosotros hablamos de la pobreza, no hablamos simplemente que es un problema de movilidad económica, sino que hablamos que es multidimensional, que hay que abordarla. Hace muchos años que tenemos problemas profundos con la desigualdad. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de una imposibilidad para poder acceder a la salud, al trabajo, a la educación. Hay un grado de complejidad, hay una situación de angustia, una situación de tristeza, hay una situación alimentaria muy frágil en los más pequeños, en las más pequeñas. Creo que eso es algo que hay que reflexionar desde el lugar donde nos encontremos para poder avanzar. Creo que ya hemos hablado acá de la situación alimentaria de muchos niños y niñas y la importancia de que puedan acceder a alimentos saludables para que por lo menos en sus primeros años puedan acceder a una calidad de vida más Bueno, digna. les pregunto eso, digo, a los dos, porque pensando en esto que decís, Silvia, y recurriendo un poco a los números, ¿no? El 40,4% alcanzó la pobreza en Córdoba en el segundo semestre del año pasado y la indigencia el 7,5%. Digo, pensando en estos números y pensando que detrás de estos fríos números hay gente, hay familias, hay caras que no comen, que la pasan mal. ¿Qué pasa en el futuro de estos niños? Bueno, es muy triste, muy delicado, porque si no logramos una alimentación adecuada, o sea, neurona que no está bien alimentada es una neurona perdida, ¿no? Pero es como que desconocemos esta sociedad, nunca creímos que podíamos llegar a esto. O sea, es como que de pronto da la sensación que estamos en otro lugar, en otro territorio, en otro país. Es una situación muy grave, pero tenemos esa parte solidaria de la gente maravillosa. Muchos han muerto, pero las enfermeras, el personal de limpieza, han demostrado un espíritu maravilloso. Realmente, el padre de la medicina, Hipócrates, 350 años antes de Cristo, en sus aforismos que tienen actualidad hoy, decía, eso era en la isla de Kos, en Grecia, decía, la epidemia muestra lo más miserable de una sociedad y muestra lo más hermoso, lo más solidario de una sociedad, ¿no? Y también el indiferente, él es el que hablaba y decía eso, el indiferente es la víctima más certera, pero quizás el indiferente, porque hay que ser indiferente para enfermedades, para alimentación, para no mirar lo que hay que mirar, son muchos. Yo les quiero contar que en el patio de la escuela práctica yo tengo necesidad de estar 10 minutos viendo la placa que se inauguró con todos los muertos que hemos tenido en el ámbito universitario nada más. Enfermeras, personal de limpieza y médicos. Tal cual. Bioquímico, ha sido terrible. Esto ha sido un espanto. Realmente nunca creí que íbamos a vivir esto, pero no es la última. No es la última. Si el hombre sigue agrediendo a la naturaleza como la está agrediendo, ya viene la viruela del mono y dentro de 10 años vendrá otra y así sucesivamente. El hombre ¿Tenemos que agrede. preocuparnos, doctor, por la viruela del mono en Córdoba? No, yo creo que tendríamos que preocuparnos más para terminar con el COVID, que no lo hemos logrado. Hay casi la mitad de la gente no se ha puesto ni siquiera la tercera ni la cuarta dosis y las vacunas están. La viruela del mono es una patología que realmente se está difuminando porque es un grupo nada más, son un 97% de hombres con apetencias homosexuales o bisexuales. O sea, prácticamente en mujeres hay muy pocos casos descritos. Entonces, con un poco de fidelidad y de pareja única y respetuoso de su cuerpo, eso lo vamos a poder evitar. Además es 1 a 1, Julia. Entonces no es como COVID que yo subía enfermo a un ómnibus, tosía y hasta el chofer salía contaminado. Acá es quien está cerca mío, quien se acuesta conmigo, quien tiene roce de piel, quien yo le doy el beso, ese se me va a contaminar. De lo contrario, no. Claro, totalmente. Digo, pensando también, Silvia, en lo que vos decías antes, ¿no? En la pobreza y en el barrio, pienso en todo lo que se está hablando en estos últimos días acerca de, no sé si vieron un video viral de una chica que dice que le conviene quedarse en su casa y no salir a trabajar porque gana lo mismo, digamos, con un plan. Y
todo esto esta idea, ¿no?, fuerte que se difunde de los planes sociales, donde parece que es algo en oposición al trabajo, ¿no? Si tenés plan, no trabajas. Digo, ¿cómo ves esto? ¿Son necesarios los planes sociales? ¿Son la solución? ¿Son parches? Mira, creo que ya hemos charlado de esto y creo que nosotras hemos planteado que son parte de un fracaso. Los planes sociales son el fracaso de las políticas públicas que no pudieron dar respuestas a una situación concreta que tenía que ver con la posibilidad de romper con las desigualdades. Y cuando hablamos de... Y hay mucho debate, ¿no? Y también hay mucha maliciosidad por parte de algunos medios de comunicación de cómo se construye una idea sobre la pobreza y los pobres, ¿no? Pareciera que la situación de crisis en este país hay un solo responsable y son los pobres, porque no está en debate la riqueza o la redistribución de la riqueza, sino que pareciera que el problema de hoy en la Argentina son los pobres. Pero también es necesario poder dar un debate serio y en serio y de verdad de cómo empezamos a generar nuevos paradigmas de políticas públicas para que realmente puedan terminar con este flagelo de la pobreza. El otro día, charlando un poco, comentando con algunos otros dirigentes, en los años 90 había 69 programas sociales que atendían a 700.000 personas. Durante la pandemia, 11 millones de personas fueron a necesitar una ayuda del Estado. Creo que ahí hay un dato realmente muy importante de que alguna vez estuvimos un poquito mejor, alguna vez un poquito peor, pero la situación de pobreza estructural no cambió. Creo que deben ser atendidas algunas situaciones que tienen que ver con la emergencia, pero no pueden ser atendidas de manera permanente. El sector privado en estos últimos años no ha generado puestos de trabajo. Nosotros hemos propuesto de que hay muchos trabajadores y trabajadoras de la economía popular que pueden acceder a la obra pública a través del Estado. Nosotros, en medio de la pandemia, pudimos articular con el gobierno provincial la incorporación de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, porque también el 80% fueron mujeres que se predispusieron a arreglar las escuelas del barrio para que sus hijos empezaran a ingresar a las escuelas. Reparación, pintura, inclusive con la Municipalidad de Córdoba pudimos incorporar el arreglo de hogares de días también con los trabajadores de la economía popular. La articulación entre el Estado, las organizaciones sociales, pensando de que la salida es con trabajo, pensando de que la salida es colectiva y pensando una salida de esta situación de fragilidad que nos ha dejado la pandemia, pero también una situación económica muy difícil. Tal cual. Silvia, vos me decís las escuelas, el trabajo en las escuelas, y nos vamos a ir a la escuela ahora. ¿Saben que tenemos la escuela de identidad este año? Qué bien. ¿Quieren que vamos a ver qué está pasando en la escuela? Primero quiero saber qué señorita me toca. ¿Qué señorita? Lo vamos a ver ahora, doctor, qué señorita. Vamos a hacer una pausa y antes, por supuesto, vamos a comer algo porque tenemos toda la pastelería inclusiva de Gisela Mondino y los mates de los chicos de Luis Giscuero. No se vayan, ya venimos.